Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. En una noche cualquiera, el silencio puede ocultar más de lo que creemos. En la pequeña localidad de Capellades, en el corazón de Cataluña, una historia de sangre, misterio y locura marcó para siempre la memoria colectiva. Un crimen antiguo, envuelto en superstición, en rumores de vampirismo y en la eterna fascinación humana por aquello que se oculta en la oscuridad. La figura de Pepito Collado y el llamado el vampiro de Capellades se alza entre el mito y la verdad. Su caso no fue solo un acto violento, fue el reflejo de una época que buscaba explicaciones sobrenaturales para los impulsos más humanos. Entre la realidad del crimen y la leyenda que lo envolvió, se dibuja una pregunta que atraviesa siglos. ¿Por qué la sangre? Su color, su poder, su misterio, sigue ejerciendo sobre nosotros una atracción tan profunda y casi sagrada. Esta noche en Nébula viajaremos entre el hecho histórico y el mito. Exploraremos cómo el vampirismo, más allá del monstruo de los colmillos, ha sido un espejo del miedo, del deseo y de la culpa. Y cómo, en el caso de Pepito Collado, la frontera entre el crimen y el mito se desdibujó para siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nébula. Como siempre, en la parte final decimos desde firmamento hacia la tierra para narrar y explicar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Y como tanto nos gustan y tanto nos apasionan, aquí al lado, siempre a mi derecha, tengo a alguien. Patricia Alonso, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, familia nebulera. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Una semana más que hemos vuelto a la cruda realidad, con lo bien que estaba yo de vacaciones. Tal y como te dijo Juan Manuel en el comentario. No, Juan Manuel Tente fue con las croquetas y los canalones de los tuppers. Sí, Tente, que tenía toda la razón, ¿eh? Vamos, tengo ahí a la suegra que me va a hacer canelones, fíjate, cuando vuelva la próxima vez. Pero tuppers y tuppers para traerme. Pues seguro que sí, no se puede decir que hemos comido nada mal. Estando en Barcelona, ahí con mi madre cocinando, pobre mujer, todo lo que nos gustaba. Eso sí que cabe decirlo. Pero aparte de todo esto, bueno, también una de las cosas, uno de los matices es agradeceros a vosotros que cada día, cada semana nos estéis haciendo, no sé si decir líderes, pero cuanto más sí que es cierto que nos sorprendéis por la cantidad de escuchas, comentarios, alusiones, mensajes y ese largo etcétera que hace que nos sintamos orgullosos de realizar este programa y sobre todo de que os entretenga de la forma que os entretiene. ¿No lo habéis dicho? Pues fíjate, yo creo que en persona, Chechu, Javi, Gaby, tantos como hemos podido llegar a conocer. Y luego también es cierto que nos lo estáis explicando muchos que, digamos, amenizamos esa parte de las horas del día, pues que en algún modo pues te permiten escuchar ni que sea un poco de misterio o quizás incluso también un poco de cultura con los casos que tocamos aquí, como antiguos accidentes y ese largo etcétera. Y hoy nos metemos de lleno, no sé si decir sangre, vampirismo, Drácula. A la mente me vienen muchas cosas, pero ¿tú qué piensas?
Bueno, lo primero también yo quiero daros las gracias a todos, de verdad, y deciros que tenemos pendientes un montón de mensajes que estamos procurando, bueno, pues gestionarlos todos, que los intentaremos ir poniendo. Pero bueno, como ya sabéis, estos 15 días atrás han sido un poco locura, entre Magic, preparar viaje, trabajos particulares y demás. Y bueno, pues no hemos tenido tiempo. Y sabemos que, bueno, algunos nos habéis preguntado y tal. Oye, lo que os comenté y tal. Estamos pendientes de todo, de verdad. Y súper agradecidos, como os digo siempre. Y aparte de los agradecimientos, veo que hoy no tenemos publicidad subliminal. Bien. Hace ya un par de semanas que no, ¿eh? Recuerdo que vas a nombrar un restaurante. No, vamos con la sangre. No lo nombro, nos vamos a la sangre directamente. No me dejas nombrarlo. Bueno, sí, lo voy a nombrar, qué leche, ¿por qué no lo voy a nombrar? Tengo que decirlo porque si no reviento. Porque sabes que a mí estas cosas, cuando algo me emociona y me gusta de verdad, pues me gusta compartirlo con los demás. ¿Y con quién mejor que con toda la familia nebulera? ¿No? A nuestra vuelta de Barcelona paramos en Zaragoza a comer en un sitio que yo, bueno, pues había visto en Instagram y tal. Es un restaurante que hay varios por España que se llama Voltereta y bueno, pues me llamó mucho la atención. Y tengo que deciros que, bueno, lo primero, como ya sabéis, no cobramos nada de esto, ni nos invitan a comer ni nada. Pero os tengo que decir que para mí creo que ha sido el sitio más bonito en el que he estado nunca. O sea, es como que entras en un cuento. O sea, entras de entrada a la película de Harry Potter y sales en un cuento de hadas. Es un bosque gigante todo el restaurante. Como que estás en Disney, pues igual. Y yo disfruté y gocé como una niña pequeña, tengo que decirlo. Bueno, pues publicidad subliminal hecha. Ya sabéis, Voltereta en Zaragoza. Y si los dueños de Voltereta Zaragoza nos escuchan, pues que sepáis que os hacemos publicidad de forma gratuita, que si nos veis por ahí, pues oye, un menú tampoco estaría de más. Y atendiendo ahora sí ya a la razón de lo que sería este programa de Nébula, que no es simplemente la comida, los mejores manjares de España, sería como la mochila en España, no, con la mochila en la espalda, ¿no? La mochila en España de aquel hombre. La bordeta. La bordeta, en este caso sería... España en la mochila. En este caso sería con los restaurantes en la mochila. Pero vamos a lo que vamos, que sería el caso concretamente... Bueno, un caso concreto, pero sí que es cierto que de antemano hemos estudiado, más que nada porque la gente nos comenta que no estudiamos la historia de España, así que yo he tomado muchos apuntes el día de hoy para que no me puedan decir nada en esos comentarios anónimos. Desde aquí un saludo enorme a esos anónimos. Así que empezamos con el vampirismo, con la sangre y esa atracción ancestral que produce este líquido que nos recorre el cuerpo día a día y segundo a segundo. Pues hoy podemos decir que vamos con la historia de una obsesión, la sangre. Ese líquido oscuro que corre por nuestras venas, que nos da calor, vida y a veces la muerte. A lo largo de la historia, la humanidad ha visto en ella mucho más que una sustancia corporal. Ha sido un símbolo de poder, medicina, castigo y hasta objeto de adoración. Y hoy, en este episodio, vamos a explorar lo que la sangre ha significado desde las primeras civilizaciones hasta los rituales y crímenes modernos. Porque en cada gota derramada hay un eco de lo sagrado, pero también de lo monstruoso. Fíjate que ahora me viene a la mente, sobre todo hablando de sangre, vampirismo, la vampira Barcelona, o la figura de una mujer la cual conozco muy bien, porque además tengo la oportunidad, como muchos sabéis, de trabajar con Sebastián Arbó, con el Teacher, que fue la única persona que pudo entrevistar a la superviviente, en este caso, de la vampira de Barcelona. Y ahora parece ser que con los nuevos estudios que están realizando, parece ser que se quiere empoderar la figura de la mujer, que yo para mí es todo correcto y todo perfecto, siempre y cuando no sea una asesina en serie como es el caso. Pero sí que es cierto que últimamente pues estoy escuchando muchos podcasts, estoy leyendo muchos escritores los cuales están, digamos, aduciendo a esa corriente, obviando la parte diciendo que no mataba, que tenía un cáncer, que tenía tantas historias y que, lógicamente, que estaba psiquiátricamente mal. Evidentemente, psiquiátricamente, una asesina en serie nunca va a estar bien. Pero en el caso de esta mujer, como para tomarla como ejemplo, para quererle salvar todas las culpas, diciendo que es una cabeza de turco, tenemos que entender, por ejemplo, que ella fue la que se prostituía a menores y que esos menores son los que utilizaban la prostitución para los señores de la alta alcurnia de aquella época.
Y esto no es una extrañeza, esto es una realidad. Y lo que vamos a hablar ahora, evidentemente, porque había una plaga, había una epidemia en este caso, pero no he dicho plaga, no, o sea, una epidemia que se llamaba tuberculosis, que los curanderos y gente que no eran médicos profesionales, o incluso médicos, llegaban a aconsejar que se utilizaran este tipo de métodos, es decir, la sangre de infantes, porque es la más pura y la que no está contaminada con nada. Pero bueno, pequeño apunte que he querido hacer en este sentido con La vampira de Barcelona, para que sepáis un poco lo que es mi opinión y de alguien que ha estado pues con el teacher, con aquella persona que pudo entrevistar a la única superviviente de Enriqueta Martí y que además he tenido la oportunidad incluso de visitar aquella vivienda donde Enriqueta hacía lo que hacía, que para muchos sería el empoderamiento de mujer, para mí sería lo que era una criminal y una asesina en serie. De hecho, el nombre de Vampira de Barcelona se lo dio Sebastián, ¿no? Claro, son de las cosas equivocadas que los nuevos escritores noveles están, digamos, equivocando. ¿Por qué? Porque cuando Sebastián en los años 70 acude a lo que es el barrio del Raval, él se encuentra con la historia de la secuestradora de niños. Dicho tal cual, la secuestradora de niños. Nunca se habló o se mencionó el tema del vampirismo en aquel momento. El vampirismo digamos que lo apoda Sebastián Darbó en ese momento, y cuando realiza el reportaje la pone como la vampira del Raval, la vampira de Barcelona. Es decir, el apodo se da en los años 70. Antes era conocida como la secuestradora de niños. ¿Por qué? Porque había unos antecedentes de hecho que realmente esta mujer secuestraba niños. Había unos antecedentes de hecho de que dicen de que hacía cierta ritualística con estos niños, había ejercido la prostitución, se había casado con un pintor venido a menos que era Joan Pujoló, que vivía en la misma calle. Bueno, es largo, etcétera. Sacó toda esta información y le apodó como la vampira. Y ahora la gente dice que no es vampira. No es que sea vampira de verdad, que tenga los colmillos, sino simplemente que sí que extraía, en este caso, y de hecho ella llegó a confesar el crimen del niño anterior que estuvo antes que la chiquita, que era la última, lo llegó a confesar delante de la policía diciendo que se le habían prestado, que se le había dejado a la familia porque no tenía por qué alimentarlo, o sea, no tenían para darle alimentación y al mismo tiempo que tenían que darle alimentación, pues también estaba enfermo. Y ella se hizo cargo de ese niño porque era muy buena persona, entendemos. Alguien que prostituía a menores era tan buena persona. Pero bueno, como digo, tema de la vampira del Raval, la vampira de Barcelona, si queréis un día nos lo ponéis en los comentarios y me meto de lleno y a saco directamente en el tema de la vampira. Sobre todo, no para desmentir, pero no sí para explicar la realidad de los antecedentes, de todo lo que hay y todo lo que se ha escrito sobre ella. Así que ya sabéis, comentarios en ebooks si queréis un especial de la vampira del Raval, Enriqueta Martí. Hombre, está clarísimo que todos estos vampiros dan bastante más miedo, ¿no?, a los que estamos acostumbrados de Bram Stoker o los Cullen. Esos, ¿qué tanto cariño tienes tú? Me estás tocando la fibra hoy, ¿eh? Los Cullen, es que yo digo que siempre... Cullen. Bueno, pues habéis escuchado la broma de Patricia Alonso sobre los Cullen. Es que yo tengo un problema con esta serie de películas porque yo siempre he creído en el vampiro que te da miedo, que tú escuchas una historia de vampirismo y llegas a tu casa y cierras las ventanas. Cuando ves los Cullen te da la sensación de que todo el mundo quiere abrir las ventanas para que le entre el vampiro a morderle. Y lo que menos soporto todavía es que cuando le da el sol se iluminan y brillan con muchas lucecitas. O sea, me parece totalmente Disney para ser un vampiro, sinceramente. Así que borramos tema Cullen, borramos tema vampiro de Barcelona y nos centramos ya directamente en lo que es el vampirismo. Porque sí que el vampirismo tiene una historia, y fíjate, has dicho Bram Stoker, pero es que hoy voy a dar de dónde se guió Bram Stoker para crear la figura de Drácula, que muy poquita gente yo creo que sabe o desconoce de dónde o de qué fuentes leyó Bram Stoker para poder escribir aquella obra magna llamada Drácula. Pero antes de todo ello, Patricia, yo creo que tenemos la historia de esa fijación, esa obsesión que llega a producir la sangre. ¿Desde dónde proviene? Porque yo tengo entendido incluso que desde época del Paleolítico Neolítico enterraban a la gente con tierra de color ocre, representando lo que sea la sangre. Ya nos tenemos que ir hasta el Paleolítico Neolítico. Pero yo creo que hay unas historias tremendas ahí para poder contar.
Pues sí, porque desde los primeros ritos tribales hasta las civilizaciones más sofisticadas, digamos, la sangre fue entendida como la esencia vital del ser humano. En Mesopotamia, los sacerdotes ofrecían sangre animal a los dioses para renovar el orden cósmico. En Egipto, se creía que los faraones eran portadores de una sangre divina, distinta a la del resto de los mortales. Los mayas y los aztecas la derramaban sobre los templos porque pensaban que los dioses se alimentaban de vida y la vida era la sangre. Esa idea, la de que la sangre contiene el alma o la energía vital, se mantuvo durante milenios. Derramarla, ofrecerla o beberla era una forma de comunicarse con lo invisible. Quizá por eso, cuando hoy escuchamos hablar de un crimen sangriento, sentimos algo más que horror. Sentimos que algo sagrado ha sido profanado. Sin embargo, en la Edad Media, la sangre dejó de ser solo una sustancia vital para convertirse en una marca de identidad y jerarquía. De ahí que nazcan expresiones como sangre azul o pura sangre. Se creía que las familias nobles poseían una sangre diferente, más limpia, más elevada. La sangre ya no era solo vida, era estatus, legitimidad y pureza. En España, durante los siglos XV y XVI, esta idea derivó en los llamados estatutos de limpieza de sangre, que discriminaban a los descendientes de judíos, moriscos o herejes. Tu sangre podía condenarte o salvarte, sin importar tus actos. Así, la sangre se convirtió en una especie de pasaporte moral, un símbolo de poder, pero también de exclusión. Durante siglos, médicos, alquimistas y brujos compartieron una creencia inquietante, que la sangre tenía poderes curativos o rejuvenecedores. En la antigua Roma, los enfermos de epilepsia acudían a los coliseos para beber la sangre caliente de los gladiadores recién muertos, convencidos de que esa fuerza les curaría. En la Europa del Renacimiento se recomendaba beber sangre humana fresca para combatir la melancolía, la debilidad o la vejez. Algunos médicos la mezclaban con vino y la vendían como elixir vital. Incluso en el siglo XVII, cuando la ciencia empezaba a sustituir a la magia, hubo experimentos con transfusiones de sangre animal. Se pensaba que la vitalidad de un cordero o un toro podía restaurar el equilibrio del alma humana. Era una época en la que la frontera entre la medicina y la superstición era muy fina, y el deseo de inmortalidad justificaba casi cualquier cosa. De ahí nace una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto el deseo de curar puede parecerse al deseo de poseer la vida de otro? Fíjate que la sangre en la antigüedad también, incluso desde el antiguo Egipto, servía para regar las tierras, para dotarlas de fertilidad. De hecho, como bien has dicho, incluso la mujer, el periodo de la mujer ha sido castigado por parte de la cristiandad, pero por ejemplo en Egipto era una sangre purificada, una sangre que se utilizaba para diferentes ritualística incluso. La propia sangre del periodo de la mujer. Esto luego se connotó en esa, digamos, como que es una sangre sucia por parte del cristianismo. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién fue la primera vampira del mundo? ¿Quién fue? Lilith. Aquella mujer que fue creada del mismo barro que Adán, que no quiso seguir los consejos y someterse a la figura de Adán ni a la de Dios, que vagó con los demonios. Aquella que posee y es capaz de extraer toda la fuerza, y la fuerza en la antigüedad se encontraba en la sangre de todos los hombres. Lilith dicen que fue la primera mujer vampiro, en este caso, que se conoce. Y fíjate que te estoy hablando de mitologías que entran a la Sumeria, Babilonia y Asiria. Que ahí aparece, como te he dicho, Lilitú, Lasmatú o Arda Lili, espíritus femeninos nocturnos que rondaban los desiertos y las casas, atacando a los hombres mientras dormían y succionando la sangre o la energía vital de los recién nacidos. Eran descritas con alas, garras y una sensualidad peligrosa. Su función simbólica era doble: representar el miedo al deseo femenino y encarnar la muerte prematura o la enfermedad. Es un punto que aparece el arquetipo vampírico primitivo, una figura femenina que seduce, roba energía y se alimenta de la vida durante la noche. Bueno, pero es que si lo vemos así, también en el cristianismo llevamos, digamos que 2000 años, ¿no? También ejerciendo el vampirismo.
Porque ¿qué es lo que nos dice el sacerdote todos los domingos en la misa? Aquí tenéis el cuerpo de Cristo y su sangre, que será derramada por todos vosotros para el perdón de los pecados. No solo eso. En la última cena, Cristo ofrece la representación de su sangre en una copa de vino también. Claro, pues por eso te digo, ¿no? Que esto sigue siendo lo mismo. La sangre que salva, purifica y te transforma. Aquí tenemos que basarnos un poco en la creencia antigua. Esa creencia que nos está diciendo que lo que se creía que la energía vital del ser humano pertenecía a la sangre. Y cuando una persona se desangraba, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene sangre, vive. Cuando una persona se queda sin sangre, muere. Esto es a lo que, digamos, se sabía o se conocía. Evidentemente, las funciones de diferentes órganos. Fíjate, has comentado también que los mayas, por ejemplo, derramaban la sangre de sus enemigos. O en Roma, los gladiadores, la gente se tiraba para coger la sangre todavía caliente de los gladiadores. No solamente para curarse de sus males, sino también para conseguir la valentía y el dominio y la maestría que tenían con las espadas. Los enemigos de los mayas. Era un ritual que no era como ofensivo de cara al enemigo. Al contrario, comían incluso una parte del corazón y dejaban derramar aquella sangre y bebían aquella sangre porque querían también adquirir esa valentía de aquel enemigo. O sea, había una creencia que no solamente contenía la vida, sino que contenía lo que era el ser humano en esa época. Y es que en el siglo XVIII el miedo sustituyó al fervor. Las leyendas del vampiro nacieron en los medios rurales de Europa del Este. Cuerpos que no se descomponían, campesinos que enfermaban misteriosamente, tumbas manchadas de sangre. El vampiro se convirtió en el reverso de Cristo. No derramaba su sangre por los demás, sino que se alimentaba de la sangre ajena para seguir existiendo. Y el mito creció con figuras reales. La condesa Elizabeth Bathory, en el siglo XVII fue acusada de asesinar a jóvenes doncellas para bañarse en su sangre y conservar la juventud. Una mezcla de mito, poder y crueldad que encarnaba la obsesión más antigua: robarle al otro su vida a través de la sangre. Todo esto sabes por qué ocurre. Es decir, cuando pasamos que ese mito lo asociamos a esa parte oscura. Hemos dicho que se consideraba como una deidad, la parte de la vida, e incluso el consumo de esa sangre proveniente de diferentes personas te podía rejuvenecer de alguna forma, te podía curar enfermedades. ¿Sabes a partir de qué momento? Y como he dicho en un principio, hay un tratado, el tratado sobre vampirismo más conocido, o poco conocido para lo que debería ser, donde incluso Bram Stoker y grandes personalidades y escritores del vampirismo se guiaron. Y no es nada más y nada menos que de un monje benedictino llamado don Agustín Calmet. ¿Y quién era este monje benedictino? Que vivió en el siglo XVIII? Fue un erudito en teología histórica, bíblica y fenómenos sobrenaturales. Su obra, como he dicho, tratado sobre las apariciones de los ángeles, demonios y espíritus, y sobre los revenants y vampiros de Hungría, Moravia, etc. Escrito todo ello en 1746, a mediados del siglo XVIII. Constituye uno de los primeros estudios sistemáticos sobre el tema del vampirismo en Europa. Calmet aborda el fenómeno con una combinación de curiosidad científica y prudencia teológica, tratando de distinguir entre superstición popular, hechos naturales y posibles manifestaciones sobrenaturales. En el siglo XVIII se extendieron numerosos informes sobre supuestos vampiros en regiones de Europa del Este, como Hungría, Moravia, Serbia y Polonia. Los casos describían muertos que salían de sus tumbas, atacaban a los vivos y les chupaban la sangre. Estas historias despertaron la atención de las autoridades civiles y eclesiásticas, que llegaron a ordenar exhumaciones, autopsias y rituales de purificación. Calmet, interesado por el carácter repetido y documentado de los informes, decide examinarlos desde una perspectiva crítica y religiosa. Según Calmet, la definición de vampiro, o el término que emplea para vampiro, o revenant, que sería el que vuelve de la muerte, para designar a los muertos que supuestamente vuelven de sus tumbas para succionar la sangre de los vivos, provocándoles enfermedad y muerte. Sin embargo, el autor deja claro que esta definición proviene del testimonio popular, no de una convicción personal. El autor identifica ciertos rasgos comunes en los relatos,
los cuerpos de los presuntos vampiros permanecen incorruptos tras su sepultura. Presentan sangre fresca en la boca y apariencia de vida. Las víctimas mueren debilitadas, con signos de pérdida de sangre. Los fenómenos cesan cuando el cadáver es exhumado y se le clava una estaca o bien se le quema. ¿Cuántas imágenes hemos visto de esos revenants? Esos entierros donde incluso ponen cuchillas alrededor del cuello para cuando se levante que se pueda cortar el cuello. ¿O cuántas estacas clavadas en los corazones? El enfoque de Calmet es notablemente racional para su época. Él no se limita a recopilar relatos, sino que analiza sus posibles causas desde 3 perspectivas. Natural, que son los signos de vida, en los cadáveres que pueden deberse a procesos normales de descomposición, a la conservación por frío o humedad del suelo, o la confusión de la muerte aparente. Sobrenatural o demoníaca. Si los fenómenos no pueden explicarse naturalmente, podrían ser ilusiones o engaños provocados por el demonio. Aquí entra su parte más teológica. Divina o providencial. Dios podría permitir tales sucesos como advertencia o castigo moral para los vivos. Calmet insiste en que debe actuarse con prudencia y juicio, sin aceptar ni rechazar ciegamente a los testimonios. Entre los informes que analiza, Calmet destaca el del célebre caso del soldado serbio Arnor Paole, originario del pueblo de Medjeva. Según los registros oficiales del Imperio Austriaco, Paole afirmó haber sido atacado por un vampiro en su juventud, protegiéndose con rituales tradicionales. Murió en un accidente y fue enterrado con normalidad. A las pocas semanas, varios vecinos fallecieron misteriosamente. Al exhumar el cuerpo de Paole, los aldeanos afirmaron que estaba incorrupto y con sangre fresca en la boca. Siguiendo las costumbres locales, le clavaron una estaca, decapitaron el cadáver y lo quemaron. Calmet considera este caso bien documentado, ya que los informes fueron firmados por médicos y oficiales imperiales, pero no encuentra evidencia concluyente que las muertes tuvieran causa sobrenatural. Calmet plantea un debate importante entre fe y razón. Reconoce que la creencia en vampiros contradice la doctrina cristiana sobre la resurrección, pero también admite que muchos testimonios proceden de personas honestas y que no deben despreciarse sin examen. Su postura es de escepticismo razonado. No afirma que los vampiros existan. Tampoco niega la posibilidad de los fenómenos desconocidos. Concluye que solo un estudio racional y espiritual puede distinguir entre lo real, lo natural y lo imaginario. Don Agustín Calmet se convirtió, sin proponérselo, en uno de los pioneros investigadores del vampirismo en sentido moderno. Su tratado representa un intento pionero de aplicar el método crítico y teológico a un fenómeno popular. Para él, los relatos de vampiros reflejan tanto la credulidad y el miedo colectivo como la búsqueda humana de la explicación ante lo inexplicable. Aunque prudente, su estudio abrió el camino para que el vampiro pasara a ser de un mito rural a un objeto de análisis histórico, médico y sobre todo literario. Drácula de Bram Stoker fue escrito tiempo después de haber escrito este tratado, que fue muy popular en su momento. ¿Por qué? Porque existían casos o había la creencia de que los muertos podían volver a la vida y fastidiar, en este caso, a los vivos. De hecho, a día de hoy todavía hay algunos cementerios, pues de estos que son más antiguos, en los que se pueden ver algunas tumbas que tienen una especie de jaula por encima, así como medio esférica, ¿sabes? Y es una jaula así a lo largo. Y cuando preguntas por qué, te dan la explicación de que, pues en la creencia de que pudiesen resucitar esa especie de vampiros, les ponían esas jaulas para que no pudiesen salir. Así es, y ponían había mucha ritualística en ese sentido con el tema del vampirismo. Nunca sabremos a qué se debe, es decir, cuál fue el primer, como hemos dicho, es que pasamos históricamente de la sangre ser como el alma de vida, vamos a llamarlo así, la corriente, lo que lleva la vida por todo el cuerpo, a pasar a ser algo que los diablos, en ese sentido, los demonios o los muertos, desde el otro lado, ansían para tener esa vida espiritual y esa vida alargada. Sí que es cierto que va a tener mucho que ver con lo que pasa posterior. Después, en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, la cosa que ocurre y la cantidad de crímenes que hay, que bien, si los ponemos en la antesala de esos primeros años, es posible que la gente, la creencia que tuviera era sobre los vampiros y que dejaban a la gente sin sangre.
¿Por qué? Porque como estaba la creencia que tenía esa posibilidad curativa, había mucha gente noble, incluso aquí podemos hablar del rey Alfonso XII, que también que tuvo tuberculosis, que se le asoció a una serie de crímenes también de los niños. Y es que no olvidemos que la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas conocidas, ya que se han hallado rastros en momias egipcias de más de 4.000 años. Durante los siglos XVIII y XIX fue la principal causa de muerte en Europa y América del Norte, y fue conocida como la peste blanca. Y a comienzos del siglo XX causaba 1 de cada 7 muertes en el mundo. Y de hecho tenemos que decir que podemos vincular la tuberculosis con el vampirismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en regiones de Europa Central y del Este, como los Balcánicos, Austria, Hungría, incluso zonas de Alemania y Nueva Inglaterra, los brotes de tuberculosis coincidían con las histerias vampíricas. Es decir, la histeria que se generaba de los vampiros coincidía con aquellos brotes de tuberculosis. Esto se debía a que las familias veían como uno tras otro los miembros morían lentamente, como si algo le chupase la vida. Y cuando exhumaban los cuerpos de los primeros fallecidos, ¿qué se encontraban? Pues los cuerpos bien conservados, seguramente que por el frío y la falta de aire. Sangre en la boca o en el pecho. Es el efecto post-mortem de la descomposición. Y aspecto rosado de labios o de uñas. Sin entender la biología de la putrefacción, muchos creían que el muerto se alimentaba de los vivos. Así nació la idea del vampiro por contagio, estrechamente ligada a la tuberculosis. De hecho, el primer uso médico de la palabra vampiro aparece en informes de salud pública del Imperio Austrohúngaro entre 1720 y 1750, cuando las autoridades intentaban explicar estas epidemias. Y es que a finales del siglo XIX o principios del XX se impuso la creencia de que la ingestión de sangre servía para curar, pues lo como hemos dicho, era la tuberculosis y otras enfermedades. Por supuesto, si era de niño, mejor. Pero bueno, como la posibilidad no era lo más normal, digamos, la gente hacía colas en las puertas de los mataderos. Eran enfermos de tuberculosis, anémicos, tísicos. Y allí se los veía a todos con su cacito en la mano, esperando su dosis de sangre salvadora. Era una costumbre que se generalizó en Europa. Pensaban que beber sangre te libraba de morir. Y llegó un punto en el que se pensó que si la sangre era humana, la garantía era mucho mayor. Entonces hubo mucha gente que se reunía alrededor de los ajusticiados, sobre todo en Francia, ¿no? Que se llevaba mucho esto de las decapitaciones por medio de la guillotina. La gente se acercaba a los reos ajusticiados y los veías allí con cualquier tipo de artilugios de cocina, ¿no? Con cucharas, cuencos, con tazas, y todo para conseguir, bueno, pues un chorro de sangre que salpicase de la persona que acababan de ejecutar. En España esto, por ejemplo, no ocurría, ya que aquí la manera de ejecutar más común era el garrote vil. Pero entonces, claro, ¿de dónde se podía sacar la sangre humana? Pues de los niños. Y aquí es donde comenzamos, con el crimen ocurrido en Capellades, un lugar donde yo he vivido muy cerca, en Piera, a muy pocos kilómetros. Ahí le dicen en Capellades. Es lo alto de una montaña, donde incluso hay muchos suicidios, yo recuerdo. Hay leyendas de brujas, donde aquellas brujas, en época de la Inquisición, las tiraban en aquel puente hacia abajo, y de alguna manera dejan maldito aquel lugar. Pero aquel lugar quedó maldito, por lo menos antiguamente, por un crimen horrendo, un crimen de sangre, que todavía, a día de hoy, sigue sin esclarecerse de quién fue el culpable, quién fue el vampiro que le extrajo toda la sangre al niño llamado Pepito Collado. Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido. Pues como muy bien has dicho, nos trasladamos a la población de Capellades, que está situada a unos 65 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Estamos hablando del año 1926. Allí vivía Antonia Albertos, una mujer con sus 2 hijos, José Collado, al que familiarmente le llamaban Pepito, que tendría más o menos unos 9, 10 años,
porque los datos no son concretos, y su hermana, que era un poco mayor que él. Antonia era una mujer que se había separado de su marido, Rafael Collado, y debido a este contratiempo, ella tuvo que buscarse, pues 2 trabajos para sacar adelante a sus hijos. Por las mañanas trabajaba en una fábrica y por las tardes, pues lavaba ropa ajena. Pero la vida de esta mujer la depararía un golpe mucho más fuerte. El 10 de abril de 1926, Pepito, el hijo pequeño, desapareció. Aquel sábado, 10 de abril, Antonia llegó a casa como otros muchos días, sobre las 8 o las 9 de la noche, cuando había finalizado pues sus trabajos. Tenemos que decir que los niños pasaban muchas horas solos jugando en la calle con otros niños del pueblo sin ningún tipo de vigilancia parental. La mujer, agotada como todos los días, entró en casa donde se encontró a su hija, pero en ese momento no vio a Pepito. Lo que sí que vio fue una tinaja de aceite derramada en medio del salón y la tinaja rota. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Esta mujer, entiendo que llega a casa cansada y lo primero que ve es ese desastre. Bueno, pues mucha gracia no la haría. Pero bueno, armándose de paciencia, se puso a recogerlo y le preguntó a la niña que dónde estaba su hermano. Ella le dijo que no lo había visto. De hecho, cuando en las entrevistas, digo porque esto sí que lo tengo muy claro, en las entrevistas la madre de Pepito, en este sentido, afirma en todo momento que ella, cuando ve aquella tinaja rota y todo lleno de aceite, asume que ha sido Pepito, y que Pepito, por tal de no llevarse unos cuantos azotes, estaría escondido en cualquier parte para no demostrar, digamos, su culpabilidad, o mostrando su culpabilidad que se había escondido. Y por eso, en unos primeros momentos, ella no atiende a que pueda ser una desaparición o que su hijo no estaba en esa casa. De hecho, Antonia salió a la calle y estuvo, pues preguntando a los vecinos y a los niños con los que habitualmente jugaba Pepito. Estuvo preguntándoles por él, que si lo habían visto, que si sabían dónde estaba. Y la verdad es que nadie sabía nada. Ella, pues como tú acabas de decir, pues pensaba eso, ¿no? El niño se había escondido, que estaba asustado porque se pensaba que la madre, pues lo iba a regañar o le iba a dar un par de azotazos. La mujer, al ver que no hallaba respuesta, acudió a la Guardia Civil para denunciar la desaparición de su hijo. Entonces les contó lo que había ocurrido cuando llegó a casa, lo que se había encontrado, y ellos mismos, debido a las altas horas que eran y que era de noche, dijeron, pues no se preocupe, que seguramente que el problema es ese, que el niño está asustado, que se habrá escondido. Mañana mismo por la mañana, si el niño no ha aparecido, empezaremos a buscarlo, pero vamos a dar de margen la noche para ver si aparece. Esto de cara a la Guardia Civil y a los somatens también, que también estaban por ahí los somatens, claro, parecía pues lo típico, un pueblo que nunca ocurre nada, un pueblo que todos se conocen, un pueblo que tenía muy pocos habitantes. Pues lo primero que piensan es, la gamberdada del chiquillo ha roto el aceite, a saber dónde se ha escondido para que no recibir los azotes. Esta fue la realidad y lo que se pudo intuir en aquella noche. Una población que nunca había pasado nada y que por qué tenía que pasar justamente en aquel momento. El domingo 11 de abril por la mañana, un campesino del pueblo, Antonio Todella, se acercó hasta unos campos de trigo que había allí cercanos, a una torre que era del señor Fortuny. Y en mitad de aquel campo de trigo, que tendría una altura de unos 80 centímetros más o menos, vio cómo había un espacio, digamos, aplastado del trigo. Y al hombre le pareció ver, pues algo extraño. Se asustó y corrió a llamar a otro vecino suyo, a Sebastián Riera. Ambos acudieron allí al campo de trigo y tristemente lo que descubrieron fue el cuerpo sin vida de Pepito. Estaba recostado de lado, con la cabeza prácticamente separada del cuerpo, ya que tenía un profundo corte en el cuello. El hallazgo no pasó desapercibido en la población. El niño había aparecido muerto y la búsqueda del culpable era una necesidad para dar tranquilidad de nuevo a esta pequeña población. Se realizaron las diligencias oportunas a la espera del informe de la autopsia.
el informe médico de la autopsia del doctor Fonsalva aseguraba lo siguiente. Según acreditan informes de buen origen, el cadáver tenía poquísima sangre. Como, por otra parte, en el sitio donde fue encontrado no se observaban más que ligeras huellas de sangre y alguna pequeña salpicadura en las matas de trigo más próximas. Forzoso es que siga creyendo que el móvil del crimen fue recoger la sangre del pobre niño. En dicho informe también se escribía que, dado el tamaño y profundidad del corte en el cuello, se tuvo que recoger una gran cantidad de sangre, que hubiera salido a borbotones y que sería recogida en algún cántaro o recipiente con boca ancha. Por el contrario, donde fue hallado el cuerpo no había prácticamente sangre del menor, más que aquellas huellas y aquellas pequeñas salpicaduras. Y tras que la autopsia confirmó esta exsanguinación, directamente tanto la sociedad como la prensa enseguida culparon a los enfermos de tuberculosis. De hecho, utilizaron títulos tan recurrentes como «Matan a un niño para chuparle la sangre». Esto fue publicado en el diario La Libertad. Pues tras haber encontrado el cuerpo de Pepito, la policía se puso manos a la obra para averiguar lo que había ocurrido aquel sábado día 10. Encontraron a una niña, que es la última que vio a Pepito con vida. Estuvo jugando con él. La niña así lo confirmó. Se llamaba Antonia Gipié. Esta niña dijo que había estado jugando con Pepito en la calle Gravinia y después de un buen rato se marcharon a la calle Prat de la Riba, donde allí se separaron. Ella se marchó a su casa y no volvió a saber nada más del niño. Hay que decir que esa calle en ese tiempo era muy frecuentada por diferentes tipos de personas, ya que contaba con varios cafés, cine e incluso una sede de una sociedad. Preguntaron a personas que solían, pues regentar esa calle y nadie había visto al niño. Entonces las pesquisas que la policía realizó fue buscar en el entorno de la propia familia y obviamente como primer sospechoso pensaron en el padre. Rafael Collado Panís, natural de Orihuela, apodado El Murciano, y diremos que con un pasado bastante turbio. Este hombre se casó muy joven y tuvo 3 hijos. A los 4 años se quedó viudo. Y en los antecedentes de Rafael había un homicidio fruto de una reyerta, por el cual cumplió 14 años en prisión. Cuando salió fue cuando conoció a Antonia, y de este matrimonio tuvieron a sus 2 hijos, a Pepito y a su hermana. El matrimonio se marchó a vivir a Igualada, intentando huir de toda esa gente que conocía un poco su vida pasada. Pero las cosas no fueron bien y el matrimonio terminó por separarse en 1920. Y así Rafael quedó libre para hacer la vida que realmente él quería, con compañías poco recomendables. De esa forma fue acusado de un nuevo asesinato, el de su compañero de vivienda, Filomeno Rubí, que falleció el 20 de diciembre de 1925 por un navajazo mortal por parte de Rafael. Era algo que realmente se veía venir y que no sorprendió a los vecinos, dado que siempre estaban discutiendo y a gritos. En el juicio Rafael alegó legítima defensa. Dijo que Filomeno se le había echado encima y este lo apuñaló. El 2 de septiembre de 1925, Rafael fue declarado culpable y condenado a 12 años y un día de prisión. Entonces, obviamente, el padre, por lo menos materialmente, no había podido ser, ya que estaba en prisión. Pero debido a los antecedentes, digamos que poco recomendables de este hombre, la policía investigó concienzudamente todo su entorno, ya que pensaron que, incluso él podía haber enviado a alguien a cometer el crimen. El juez instructor se trasladó hasta la cárcel donde estaba preso Rafael para entrevistarse con él e intentar averiguar la realidad. Para ello el juez incluso hace que acudan a esa reunión una hija del primer matrimonio de Rafael y digamos que la hermana de Pepito, fruto de su segundo matrimonio. Para intentar ablandarle un poco el corazón y que confesase el crimen delante de ellas. Pero todo lo contrario. Este hombre no hacía más que decir que él nunca haría daño a su propio hijo
Ni con sus propias manos, ni mucho menos que mandaría a nadie a hacerle daño. Según los periodistas que seguían el caso, Rafael declaró esto. Sospecho de algunas personas de mi familia. Mi mujer tiene un mal carácter. Una vez en Orihuela golpeó a mi hija mayor, hiriéndola, y en otra ocasión llegó a darme un mordisco en una mano. Mi mujer es de muy mala conducta. Aquí se puso a servir en una casa de malos antecedentes, y tal vez ella conociese a un hombre con el que entabló relaciones, y después se marchó a Capellades, acompañada de ese hombre, según me han dicho, hace algún tiempo que regañaron. Y así la búsqueda del criminal o criminales seguía su curso. Se supo que unos días previos al homicidio, un clan de gitanos estuvo por la zona. Estas personas, conocedoras del asesinato del niño, pensaron que podían verse implicados o que la Guardia Civil iba a querer implicarlos. Entonces salieron de allí corriendo con pies en polvorosa. A pesar de ello, la Guardia Civil los localizó en un pueblo cercano. Los interrogó hasta la saciedad, pero no encontraron ningún indicio de que ellos hubiesen sido los culpables del asesinato del niño. Fíjate, aparte, interrumpo un momento, que incluso se activó como una especie como de protocolo, que se puede llamar así, que era de tuberculosos, también intentando entrevistar o que los sospechosos también fueran los tuberculosos que había en la zona. Curiosamente, no dieron tampoco pie a cabo con ninguno de todos ellos. Y curiosamente, lo que decía y se empezó a decir en el pueblo, incluso bajo las acusaciones que había hecho el padre, que la propia madre había sido capaz de vender a su hijo para que les trajeran la sangre para un rico poderoso que necesitara aquella sangre para curarse de tuberculosis. Así que imagínate que los comentarios también llegaron. Pero creo que todavía la investigación policial continuó adelante y hubo muchos más posibles asesinos. Sí, porque también los vecinos informaron a la Guardia Civil de que en esos días habían visto a un hombre, pues digamos una especie de vagabundo, pidiendo por las calles, pero este hombre también fue localizado por la Benemérita, fue interrogado y dejado libre, ya que se verificó su inocencia. No tenían ninguna prueba contra él. También se habló de un hombre que apareció en un coche que iba vestido con un traje, pero su aspecto era el de un hombre enfermizo. Nadie lo conocía, lo vieron, el día del fatídico asesinato del niño, y después ese hombre desapareció y nunca más se supo de él. Eso también se habló, se comentó, pero que no he podido verificar históricamente, por lo menos en el caso. Se hablaba también, o como lo menos corría la leyenda, de que en la estación de tren de Capellades llegó también un personaje así, de esas características, que incluso decían que el propio maquinista o el jefe de estación de aquel momento, que dibujaba bien, había hecho un retrato, digamos, de la persona que había visto. Cuando la policía se metió de lleno en esta investigación a preguntar si habían hecho aquel retrato, se encontraron de que no había ningún tipo de retrato. Pero no sé si por un tema de leyenda, por un tema de ese miedo a ese vampiro que había chupado la sangre a Pepito, se generó una histeria colectiva y se veían, por lo menos, presencias de personas que a lo mejor no eran del todo ciertas. Como muy bien has dicho, también empezaron a hacer un registro entre los vecinos con tuberculosis, sin encontrar nada. Eran simplemente rumores, se empezaba a oír lo de la venta de sangre, pero sin ningún resultado. Entonces la Guardia Civil, ante las escasas pruebas, sentían que cada vez se alejaban más de la detención de los culpables. Y empezaron a hacer un registro exhaustivo por las casas de los vecinos. Llegaron hasta la casa de Sebastián Torrens, un albañil de 55 años que vivía junto a su mujer, María Tomás, y a su hijo, Antonio Torrens, que tenía 20 años de edad. La familia había regresado a Capellades hacía prácticamente un mes antes del crimen de Pepito, ya que habían estado trabajando en Francia. El padre finalmente tenía una coartada, ya que esa noche, la noche del crimen,
dijo que había estado enfermo y realmente, bueno, pues el médico del pueblo lo pudo certificar. El hijo estuvo detenido todavía unos días más, porque además en la vivienda encontraron, bueno, pues una ropa manchada de sangre y un cuchillo. Con el tiempo se llegó a demostrar que lo que en un principio se pensaba que era sangre no lo era. La ropa estaba manchada de pintura exactamente igual que el cuchillo. Entonces el hijo, con dos amigos con los que él había declarado que había estado esa noche y que también habían detenido, bueno, pues tuvieron que ser todos puestos en libertad. Porque en este caso concreto yo recuerdo que había en las declaraciones que dijeron cuando encontraron el cuchillo y las ropas supuestamente manchadas de sangre, que luego se demostró que era pintura, había contradicciones en los argumentos, es decir, decían que habían matado a un conejo, decían que habían matado a una gallina, pero no tenían muy claro de dónde había salido aquella sangre. Y en ese pequeño intervalo, porque fíjate, como no era sangre, pues la duda y tener la Guardia Civil delante les dio ese miedo y ese pavor. Entonces, los testimonios fueron totalmente, pues que si un conejo, que si una gallina, y el hecho de que no dieran pie con bola en ese sentido, en esa declaración, hicieron que acabaran arrestados. Estuvieron varios tiempos, además estuvieron bastantes días arrestados, y los amigos incluso de él, que decían que también estaban con él, también estuvieron arrestados para reblandecerles y que alguno acabara diciendo lo que supuestamente había ocurrido, hasta que se demostró que ese cuchillo simplemente lo que tenía era pintura que se había utilizado en algún momento. La Guardia Civil recibió una nueva información sobre el asesino de Pepito. Tuvieron que desplazarse urgentemente a la taberna del pueblo, ya que allí al parecer se encontraba un vendedor ambulante de hierbas que era de origen italiano y estaba completamente borracho. Este hombre al parecer estaba alardeando de que él era el asesino de Pepito. Y claro, la Guardia Civil ante esta declaración pública lo primero que hizo fue detenerlo. Y bueno, y por un momento pues pensaron y respiraron tranquilos, ¿no? De que ya podían tener al asesino del niño. Pero cuando a este hombre se le pasó la borrachera, dijo que no, que él no había sido, empezó a dar datos de dónde había estado ese día y realmente la Guardia Civil pudo certificar que ni siquiera estaba cerca del pueblo, o sea que tuvieron que ponerlo en libertad. Simplemente este hombre, bueno, pues quería un poco de notoriedad en ese momento y se puso a decir tonterías. Tú fíjate lo que es cada investigación, ¿eh? O sea, la cantidad de posibles que hubo, gente bocazas o bocachanclas en este sentido. Lo que pasa es que todo esto desviaba más la atención de realmente encontrar al verdadero culpable. Porque encima todavía hubo alguien más, si no recuerdo mal de esta investigación, que también alardeó, o por lo menos que decía que vendía sangre. ¿No es así? Pasados 15 días del asesinato de Pepito, en concreto el 25 de abril, una nueva información llega a la Guardia Civil. Imaginaros la situación. 2 amigos en una taberna, Francisco Puig y su amigo, también de nombre Francisco, están manteniendo una conversación en la que uno de ellos, el segundo Francisco, tiene que ir a realizar el servicio militar. Y dice que no quiere ir, que quiere librarse. Y el primer Francisco Puig, le dice que él sabe una manera, que si bebe sangre humana, esto le puede producir vómitos, mareos, malestar general. Y bueno, pues esto sería una causa para librarle de acudir al servicio militar. Entonces allí en medio de la taberna saca una botella con la supuesta sangre humana y se la ofrece a su amigo. Obviamente las personas que estaban alrededor de ellos escuchan la conversación y lo ven todo y dan parte a la Guardia Civil de lo que está pasando y estos se personan allí inmediatamente. Los 2 franciscos son detenidos y llevados pues a las dependencias de la Guardia Civil. Y allí ellos, pues claro, muertos de miedo, ya el primero, Francisco Puig, el lumbreras que tiene la botella, dice que obviamente que no, que eso no es sangre humana, que es sangre animal, que se lo han vendido en otro pueblo. En Igualada. Y bueno, pues que lo que ha dicho que era, bueno, pues ya sabéis, pues por quedar, digamos, bien.
pero permanecen detenidos hasta que, pues la Guardia Civil puede mandar a analizar esa sangre y el 5 de mayo se confirma que esa sangre realmente era de un animal. Pasaron 8 meses sin ningún tipo de pista más. La Guardia Civil estaba ya prácticamente desesperada, asegurando que el asesino nunca sería detenido. Hasta que el día 30 de enero de 1927 les llega una nueva información. Al parecer, en una taberna en el pueblo del Carmen, que estaba muy cercano allí a Capellades, entraron 3 mendigos. 3 mendigos que, pues estuvieron bebiendo vino y emborrachándose hasta la saciedad, hasta el punto en que salieron de allí de la taberna discutiendo entre ellos, tambaleándose, y uno de ellos cayó al suelo. Había unos niños al lado de ellos, estaban jugando en la calle, y pues al ver la situación del mendigo, pues empezaron a reír. Y este hombre les empezó a gritar: «Marchaos de aquí, pues si no haré con vosotros lo que hice con el muchacho de Capellades». Los niños corrieron asustados y se marcharon a sus casas, y al llegar a ellas, pues les contaron a sus familias lo que había ocurrido. Los padres, al escuchar la afirmación del mendigo, acudieron rápidamente a la Guardia Civil para ponerlo en conocimiento de ellos. La policía localizó y detuvo a 2 de los 3 mendigos mientras dormían en el interior de una cueva que bordeaba la carretera y fueron llevados al cuartel de la Guardia Civil. Estos 2 hombres eran José Dago Tomás, de 45 años, natural de Crevillente, y Francisco Sanz Cuenca, natural del pueblo conquense de La Riera. Ellos declararon que no habían cometido delito alguno y mucho menos matar a un niño, que el comentario que hicieron fue a causa de la borrachera, después de haber bebido cada uno un porrón de vino. Y en este estado de embriaguez vieron que los niños se acercaban y se estaban riendo de ellos y pues les dijeron eso para asustarles. Y ellos en todo momento decían, claro, la Guardia Civil decía que dónde estaba el tercer mendigo, la tercera persona que iba con ellos. Y ellos dijeron que no, que ellos solamente eran 2, que no eran 3. Pero obviamente todos los testigos que había en la taberna, que los habían visto, incluidos los niños, decían que eran 3 personas. Pues la Guardia Civil no cesó, ¿sabes?, en su afán de encontrar a este tercer mendigo, y dieron con él. Este hombre era Francisco Salillas, tenía 29 años, y en su declaración afirmó que el día del asesinato de Pepito estaba ingresado en el hospital. Y así la Guardia Civil, pues corroboró la historia y tuvo que dejarlo también en libertad. A los otros 2 mendigos los tuvieron detenidos algo más de tiempo, ya que incurrían en continuas contradicciones en su declaración sobre el día de autos. De hecho, la Guardia Civil llamó a Antonia, a la madre de Pepito, a que los identificase, ya que la mujer había dicho que ese mismo día, cuando ella salió a buscar a su hijo, había visto a unos hombres muy extraños con pinta de mendigos detrás de la iglesia, y así lo habían afirmado también algunos vecinos del pueblo. Pero al no poder reconocerlos al 100%, tuvieron que dejarlos en libertad. El último dato que se obtiene sobre el caso de Pepito consta del 12 de agosto de 1927, donde unos obreros realizando unas tareas de limpieza en el interior de un pozo de la población encuentran un cuchillo de grandes dimensiones, el cual fue enviado inmediatamente al juzgado de Igualada como un posible arma homicida, pero nunca se pudo demostrar que aquel cuchillo fuese el que se había utilizado en el crimen. El caso del crimen de Capellades quedaría sin resolverse por falta de pruebas, así que de esta manera el asesino de Pepito quedó libre. Aquel asesino que se bebió la vida de Pepito, no sabemos si vivió muchos años después o no, pero lo que es cierto que por lo menos no pasó sus últimos años en la cárcel, que quizás es donde debería haber acabado. Menuda historia, menudo crimen, y encima decían que el crimen perfecto no existe, pues en estos casos parece ser que sí que existe, porque se investigó, como hemos dicho, a todas las personas habidas y por haber del posible entorno. En un momento dado llegaron a decir que las personas que tuvieron que realizar este
atroz crimen, tenían que ser gente conocida por lo menos del lugar, porque donde apareció el cuerpo, prácticamente sin ninguna gota de sangre ya en aquel momento, era un sitio alejado y al mismo tiempo visible, pero que se podía hacer invisibles a alguien que podía conocer realmente lo que es el lugar. Es probable que Pepito acabara en cualquier casa, en cualquier almacén, un garaje quizás, una antigua fábrica, donde acabaron con su vida, donde le rajaron el cuello, donde prácticamente decapitaron su cabeza para extraer toda su sangre. Recogieron aquella sangre, como dice el forense, con algún recipiente con la boca ancha, porque si no era imposible, por la cantidad de sangre que debería haber salido en el momento de aquel corte, para luego coger el cuerpo ya inerte del niño, sin sangre, sin la vida, en su interior, y dejarlo en aquel campo de trigo. Estos son los datos que tenemos de la investigación propiamente de 1927, el crimen del vampiro, en este caso de Capellades, denominado de esa forma porque su crimen fue por sustraer la sangre y seguramente para dar vida a un enfermo. Y como bien rezaba al principio, cuando hacía esa primera argumentación en primer programa, aludiendo a la famosa vampira del Raval, Enriqueta Martí, o la secuestradora de niños, como se conocía antes de los años 70. Fijaros que hay una diferencia tan solo de 14 años del momento que fallece Enriqueta Martí hasta que se comete el asesinato del niño Pepito Collado. Esto quiere decir que las prácticas que podía realizar Enriqueta Martí como sanadora, como curandera, y con el don también de saber escribir y leer, que para aquella época era muy complicado en una mujer, y esto lo tenía Enriqueta Martí, tenía la capacidad de poder engañar a la gente, sobre todo a los niños. Una capacidad de poder ganar dinero de una forma muy poco honrosa, aunque por desgracia, como he dicho al principio, su vida nunca fue honrosa, también porque se ganaba el dinero con la prostitución, no solamente la de ella, que sí que sería honrosa con su propio cuerpo, sino con el cuerpo de otras personas y en este caso también con niños. Así que nos encontramos que esto era una metódica que se utilizaba, que se usaba, porque se pensaban que los remedios eran a través de la sangre. Y no solo la sangre, sino también las mantecas. De hecho, ¿quién nos recuerda cuando las madres antiguamente decían: ten cuidado que viene el sacamantecas? Porque no solamente extraían la sangre, también extraían esa parte como de los intestinos, esa parte de la grasa, para hacer cataplasmas en caliente y colocárselos sobre el pecho a las personas que padecían esa tuberculosis. Así que no tan solo era la bebida en caliente de esa sangre, sino que también con esa grasa se realizaban lo que eran cataplasmas encima del pecho. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, y yo creo que en ambos casos, y por eso también hago la referencia en el libro a Enigma Barcino sobre estos casos concretos, para explicar que aquello era una realidad que no era tan extraña al ser humano y que la sociedad de alguna forma conocía, mientras que no fuera su hijo el que acabara dentro de un pote consumido por un enfermo. El crimen de Pepito Collado no fue solo la historia de un niño arrancado a la vida, sino el retrato más oscuro de una época enferma de miedo y superstición. En aquellos años, cuando se creía que la sangre de los inocentes podía curar los males del cuerpo y del alma, la frontera entre la ciencia y la barbarie se desdibujaba bajo la sombra del dolor y la desesperanza. Pepito fue víctima de una pasión colectiva por la sangre, una sed disfrazada de remedio, una fiebre que convirtió el cuerpo infantil en mercancía y el sufrimiento en promesa de salvación. Su muerte marcó el límite de lo humano, el punto en el que el hombre, queriendo vencer a la enfermedad, terminó devorando su propia compasión. Y así su historia quedó escrita no solo con tinta y miedo, sino con la conciencia de un tiempo que confundió la vida con el antídoto de la muerte. Porque en Capellades, aquella noche, no fue un vampiro quien bebió la sangre del niño, fue toda una sociedad que había olvidado lo que significaba tener alma. Y hasta aquí una semana más de Nébula. Hemos conocido la parte más oscura del ser humano, disfrazada de ser mitológico como es el vampiro, pero que detrás de todas estas muertes existían personas de carne y hueso, en ocasiones ávidas de dinero para poder matar, porque los enfermos no podían matar. Los enfermos mandaban matar.
y ellos eran los que cometían. Una serie de casualidades, de enfermedades, que dieron con los niños como un resultado o un beneficio o una cura. Pero la realidad no era otra que un desastre para esta sociedad, que por suerte hemos aprendido que la ciencia, en este caso y la medicina, se antepone ante toda esta serie de supersticiones. Nos escuchamos, bueno, no nos escuchamos estos 6 días. Os anuncio, ahora que estoy viendo justamente en mis libros aquí delante, tengo unos cuantos ejemplares de Enigma Barcino. Y hemos comentado hace un segundo que si alguna persona oyente de Nébula quiere recibirlo en su casa, nosotros ahora mismo lo podemos dejar, hemos dicho, en 20 euros, dedicado y directamente en vuestra casa. Así que nada, poneros en contacto si queréis el libro de Enigma Barcino firmado y dedicado exclusivamente para vosotros. Nos escribís al WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y lo mandamos. Así que nada, como iba a decir, desde el firmamento hacia la tierra para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Muy buenas noches y vampíricas noches. Hasta luego.